Buenos días, queridos hermanos. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes, como también a los que nos escuchan en las redes sociales. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Hoy nos toca ver el capítulo 7. Y en este capítulo hay dos temas principales. El primero es los 144,000 sellados de la nación de Israel. Y el segundo tema es la innumerable multitud vestida de blanco parada delante del trono de Dios. En el capítulo anterior vimos cuando el Cordero abre los primeros 6 sellos y vimos también lo que sucedió tras la apertura de cada uno de estos sellos. Hoy deberíamos estudiar el séptimo sello, pero hay un paréntesis, hay una pausa, un interludio entre el sexto y el séptimo sello. Como ustedes vieron en el tema pasado, el juicio de Dios sobre esta tierra inicia al abrirse el sexto sello, pero en este capítulo se detiene, no se cancela, sino que hace una pausa momentánea, mientras que los siervos de Dios van a ser sellados como señal de pertenencia a Dios. En el capítulo 7 veremos lo contrario a lo que ocurre al abrirse el sexto sello, donde se revela lo que le sucederá a los enemigos de Dios. En el capítulo 6 hay una pregunta, o mejor dicho, el capítulo 6 termina con una pregunta que dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y vimos que nadie podrá sostenerse en pie a no ser que haya sido redimido por Dios. En el capítulo de hoy veremos que solo los verdaderos siervos de Dios, aquellos que han sido sellados con el sello de Dios, estarán protegidos de la ira de Dios y del Cordero. Y de eso vamos a hablar ahora. El tema de hoy lo he titulado Alabanza de la gran multitud vestida de blanco en el cielo. Leamos los primeros 8 versículos del capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto, vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, amado Señor, por la bendición que tenemos de poder estar delante de tu presencia. Amado Padre, acabamos de leer esta porción de tu palabra y te pedimos, amado Señor, que seas tú ayudándonos a poder entender, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, y sé tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y a poder vivir conforme a ella, Señor. Sé tú transformando nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, amado Padre, por habernos salvado. Gracias, amado Padre, porque eres tú quien nos sostiene de pie, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos.
En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Juan, en el versículo 1, al decir después de esto, él se refiere al contexto inmediatamente anterior, es decir, a lo que sucede al abrirse el sexto sello. Y también Juan ve a cuatro ángeles que estaban ubicados uno en cada esquina de la tierra, deteniendo los cuatro vientos de la tierra. La expresión, los cuatro extremos de la tierra, era usada en el mundo antiguo por las naciones del cercano oriente. Es como decir ahora los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. El término viento en la Biblia generalmente se utiliza para referirse a algo que genera dificultades y produce inquietud. Un ejemplo lo vemos en el libro de Jonás, aunque no es el único, vemos muchos ejemplos, pero en Jonás capítulo 1, versículo 4, vemos que el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba despedazar el barco donde estaba Jonás. A estos ángeles, a estos cuatro ángeles, Dios le va a dar autoridad sobre estos cuatro vientos de la tierra. Estos ángeles van a tener la fuerza para detener a estos vientos destructores, a estos vientos que más adelante destruirán una parte de la tierra con huracanes, tornados y tempestades, cuando llegue el tiempo de los juicios de las trompetas y las copas. Estos cuatro ángeles que están deteniendo los vientos son los mismos que se mencionan en el capítulo 9. Leamos Apocalipsis 9, versículos 14 y 15. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Fíjense, estos ángeles estaban simplemente esperando la orden para poder desatar los vientos, para poder desatar juicios sobre la tierra. Algunos, al escuchar estas cosas, podrán tener temor, pero le digo algo, hermanos. Uno debería tener temor a lo que viene si no conociera a Cristo, si no tuviera a Jesús en su vida. El juicio de Dios que vendrá sobre este mundo es para castigar a los malvados, a los incrédulos, a todos aquellos que rechazaron a Cristo y su evangelio, que se resistieron a Cristo, al llamado de Dios, que se resistieron al Señor, el único que podía salvarlos, el único que podía hacer que se mantengan de pie delante del trono de Dios, pero no quisieron. Y cuando llegue el juicio, ya será muy tarde para todos ellos. Ustedes pueden ver por las noticias o tal vez han experimentado el crimen que se está dando en estos momentos en la calle. ¿No quisieras que los criminales sean arrestados y puestos en la cárcel? ¿O no te importaría? ¿O quisieras que estos tipos, estos criminales, sigan en las calles robando, matando, secuestrando y haciendo toda clase de maldad? Si el gobierno dejara a estos hombres en las calles, si el gobierno no hiciera nada, ¿qué crees que pasaría? ¿Crees que podríamos vivir tranquilos sabiendo que si sales de tu casa te pueden matar a ti y a tu familia en cualquier momento? ¿Qué esperaríamos o qué esperarías del gobierno? Que haga justicia, ¿verdad? Que actúe. O si no, el país se tornaría en un caos total.
De la misma manera, Dios tiene que juzgar al mundo. De otro modo, la maldad nos destruiría a todos. A veces queremos pensar que todo lo que sucede o lo que los gobernantes o los organismos mundiales hacen es para nuestro bien. Y podría ser en algunos casos, pero también hay egoísmo, intereses personales, orgullo, búsqueda de poder que hace que la gente haga lo malo. Y a lo mejor algunos se sorprendan al escuchar esto, pero no nos olvidemos que el hombre en sí es malo por por el pecado que mora en nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, dice lo siguiente: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles, es decir, se corrompieron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y esa es la realidad de la humanidad. Solo Dios es bueno. Dios va a traer juicio al mundo al final de los tiempos, porque la palabra así lo dice. Y vemos a través de la historia, en la Biblia, que Dios ha juzgado anteriormente al mundo. No como será al final, pero Dios ha traído juicio sobre el mundo. En Génesis capítulo 6, vemos que Dios envió juicio sobre toda la tierra en el tiempo de Noé. Envió un diluvio. ¿Y cuál fue la razón para que Dios hiciera eso? Para que Dios enviara un diluvio. La maldad de los hombres. Génesis 6:5 dice que Dios vio que la maldad de los hombres era tanta, que había llegado a tal extremo y que todas las personas pensaban o imaginaban solamente lo malo. O sea, todo lo que había en su mente, todo lo que había en ellos era malo. Y Dios tuvo que traer juicio sobre la tierra. Y al igual que en el tiempo de Noé, al final de los tiempos, Dios va a quitar a los malvados de la tierra. Pero escuchen esto, Dios va a guardar a su pueblo, como guardó a Noé y a su familia en el tiempo del diluvio. Porque Noé era un hombre justo y porque anduvo en íntima comunión con Dios. Dios es bueno, hermanos, y a todos, a cada uno de nosotros, a cada persona sobre la tierra, le da la oportunidad de poder arrepentirse de sus pecados y de venir a Él. Ahora mismo, el Señor le está dando tiempo al mundo para que vengan a Él y sean salvos. Y los que no quieran hacerlo es por su propia decisión. No le podrán reclamar nada a Dios cuando llegue el día del juicio. En el versículo 2 del pasaje que estamos viendo, Juan dice que vio a otro ángel que salía del este, de donde sale el sol, y que tenía el sello del Dios vivo. Este otro ángel que Juan ve fue enviado con una misión, y la misión era detener la destrucción que podían ocasionar los cuatro vientos de la tierra en ese momento. Este ángel, este otro ángel, va a gritar a gran voz a los cuatro ángeles que estaban deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Les va a decir: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Este ángel ordena que no dañen la tierra hasta que se haya puesto un sello en la frente de los siervos de Dios. Este sello proveía protección, seguridad a todos aquellos que lo tenían, que lo recibían. Y ese parece ser el énfasis en Apocalipsis capítulo 9, versículo 4. Leamos este pasaje. Se les dijo, aquí se les dice a los ángeles, se les dijo
que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Fíjense, Dios estaba guardando a todos aquellos siervos, aquellos santos que habían sido sellados, por Él como señal de pertenencia. Dios envía a sus ángeles para sellar a su pueblo, porque sus siervos le pertenecen, porque son de su propiedad. Y este sello en los creyentes es una garantía de protección al momento del juicio venidero. En el Antiguo Testamento vemos una escena, un pasaje parecido, donde, donde los hombres temerosos de Dios van a ser sellados y guardados del juicio, de la ira de Dios. Leamos Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella, es decir, en medio de la ciudad. Lo que estaba sucediendo aquí es que Dios ordenó que se colocara una señal en la frente de todos aquellos que vivían apesumbrados, tristes por la idolatría que se vivía en la ciudad de Jerusalén. Estos hombres que estaban tristes y que gemían por lo que veían, no estaban de acuerdo con lo que el pueblo y los gobernantes estaban haciendo. Y vemos que el Señor los protege. El Señor manda a que les pongan una señal en la frente para que el castigo que el Señor enviaría no cayera sobre ellos. Lo contrario al sello de Dios es la marca de la bestia. Y los incrédulos recibirán la marca de la bestia. Tendrán la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Me estoy adelantando un poco porque cuando lleguemos a este capítulo veremos este pasaje en profundidad. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice lo siguiente. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. En ese tiempo, todos aquellos que no tengan la marca de la bestia enfrentarán severas sanciones socioeconómicas por parte de los gobiernos. Por otro lado, aquellos que tengan la marca de la bestia no solo se van a identificar como seguidores de la bestia, sino que serán objetos de la ira irreversible de Dios, porque ellos decidieron creer en la bestia y adorarla. En vez de buscar a Dios, de creer en Dios y adorar al creador del universo. Ellos quisieron eso. Ellos decidieron eso. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 9 y 10, dice esto. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Todos aquellos que reciban la marca de la bestia es porque han sido engañados
por la bestia. Y esto lo dice Apocalipsis 19:20. Estos hombres, en vez de buscar a Dios, en vez de adorar a Dios, van a buscar protección en los montes y en las rocas, como vimos en el capítulo anterior. Y por eso es que no podrán mantenerse en pie en el día del juicio y recibirán el castigo que se merecen por haber rechazado a Dios y por haber seguido a la bestia. Quiero que entiendan algo, hermanos. Nosotros, al momento de venir a Cristo, estoy hablando acerca de los creyentes, al momento de venir a Cristo somos sellados por Dios, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello nos identifica como pertenencia de Dios. Efesios 1:13, sobre lo que estoy diciendo, dice lo siguiente: en Él, es decir, en Cristo, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fíjense lo que dice, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Leamos otro versículo que también habla acerca del sello de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Como garantía de qué? Como garantía de la vida eterna. Pero el hecho que nosotros hayamos sido sellados, que tengamos el sello de Dios, no quiere decir que estemos libres de daños físicos. A lo largo de los siglos, innumerables creyentes han sido y están siendo perseguidos, maltratados y aniquilados debido a su fe en Cristo. Y como nunca, hoy en día, en la actualidad, vivimos un tiempo donde la persecución en contra de los cristianos nunca ha sido tan grande. Y estoy hablando a nivel mundial. Quizás muchos no están conscientes de eso, porque a veces vivimos concentrados más en nosotros mismos. Pensamos solamente en nosotros y no nos importa lo que puede estar pasando con nuestros hermanos alrededor del mundo. Hay una lista que muestra la persecución en contra de los cristianos y esa lista, el número de cristianos perseguidos, va en aumento con una rapidez increíble. ¿Y quién cree que desea que solamente piense en ti, que solamente te preocupes en ti? El diablo. Mientras que nosotros solamente nos concentramos en nuestro propio mundo. Los planes a nivel mundial hoy en día avanzan y rápido. Lo que los organismos mundiales están haciendo en este momento es enseñar a la población mundial a someterse. Y si uno no está de acuerdo con algo y dice algo en redes sociales, es cancelado. O si uno no hace lo que se le dice, te restringen de tus libertades. Y como si fuéramos ovejitas, creemos en todo lo que se nos dice. Ojalá fuéramos así con el Señor, con las cosas del Señor. Ojalá le creyéramos al Señor y obedeciéramos su palabra sin dudar, sin cuestionar, como lo hacemos con muchas otras cosas. Y si Dios permite todo esto que estamos viviendo, es con un propósito. Quizás para que nos acerquemos más a Él, para que seamos más sensibles a la necesidad de los demás, para que estemos alertas, porque la venida de Cristo podría estar muy cerca. No es tiempo para seguir siendo tibios. O estás con el Señor completamente
o no estás con Él? El tener el sello de Dios, como dije, no nos libra de daños provocados por parte de los hombres, pero sí nos protegerá del castigo, de las plagas que han de venir en el día del juicio, cuando Dios derrame su ira sobre este mundo malvado. Leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. El primer ángel fue y derramó su copa en la tierra, y se produjo una llaga repugnante y maligna en los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Dios, durante la ira que vendrá al final de los tiempos, Dios protegerá a sus hijos, a todos aquellos que hayan sido sellados con el sello de Dios. Leamos lo que Cristo le dijo a los hermanos de la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes, a los que habitan sobre la tierra. Dios guardará a su pueblo de las cosas que han de venir, no de daños físicos, sino de las plagas que han de venir, porque seguramente para aquel tiempo, cuando las cosas se pongan más duras, cuando el juicio sea más fuerte, posiblemente la iglesia ya no esté aquí en la tierra. Sabemos que el Señor vendrá por su iglesia, sabemos que la iglesia será arrebatada, pero no sabemos el tiempo exacto. No sabemos si la iglesia será llevada al principio de la gran tribulación o si nosotros pasaremos un tiempo, a lo mejor a la mitad de la tribulación, la iglesia será llevada. No sabemos el tiempo. Lo que sabemos es que el Señor nos arrebatará, llevará a su iglesia al cielo, pero el tiempo no lo dice la Biblia. Leamos el versículo 4, Apocalipsis 7:4. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Juan aquí dice, afirma que él escuchó, que él oyó el número de los que fueron sellados, 144,000. Y también dice de dónde provenían, de todas las tribus de Israel. En el libro de Apocalipsis, los números tienen un significado simbólico. Esto lo vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Por ejemplo, el número 7 simboliza totalidad, mientras que el número 12 tiene que ver con orden, con perfección, con gobierno perfecto. El número de sellados, como se indica en los versículos del 5 al 8, el número de sellados es 144,000, que es múltiplo de 12. Es 12 multiplicado por 12,000, por 12 veces 1,000. En Apocalipsis, versículo 21, versículo 16, vemos que este número, 12,000, es la medida de la Nueva Jerusalén, de la ciudad santa que descenderá del cielo. Las medidas de esta ciudad santa son 12,000 estadios de longitud, de anchura y altitud. En otras palabras, es un cubo perfecto y es símbolo de perfección. Por lo tanto, este número, 12,000, que es el número que indica para cada una de las tribus de Israel, simboliza lo completo, lo perfecto. Este número no necesariamente tiene que ser literal. Puede que sean 12,000, número exacto de quienes van a ser sellados con el sello de Dios, pero también podrían ser más los que son sellados. Lo importante aquí es que el número de sellados
es el número completo de los que han de ser salvos y que estarán en esa gran multitud alabando al Señor en el cielo. También es importante que nosotros entendamos que cada uno de estos hombres que serán sellados, los 12,000 de cada tribu, de cada tribu de Israel, cada uno de estos judíos tendrán que reconocer a Jesús como el Mesías para ser llamados correctamente Israel. Por lo tanto, los 144,000 sellados serán judíos creyentes. Pablo, en Romanos 9:6, dice lo siguiente: no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada su descendencia. Además, cuando Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 26, que todo Israel será salvo, y aquí se está refiriendo a los tiempos del fin. Cuando Pablo dice esto, todo Israel será salvo, él no está diciendo que todos los judíos de manera general serán salvos al final de los tiempos, sino que todos aquellos que crean en Cristo serán salvos. El apóstol Pablo no iría de ninguna manera en contra del evangelio que él predicaba, y vemos que él claramente, vemos que él predicaba, y vemos que la palabra claramente dice que el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. Marcos 16:16. Pablo no iría en contra del evangelio. Si estos 144,000 sellados son judíos creyentes, le repito, si estos 144,000 son judíos creyentes, entonces ellos también vienen a ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Hoy en día, el pueblo de Dios está compuesto por judíos y gentiles, creyentes. La palabra dice que ya no hay diferencia. Eso lo dice en Romanos 10:12, donde dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, refiriéndose a los gentiles, porque el mismo que es Señor de todos es rico con todos los que le invocan. Y además, Dios sabe quiénes son suyos. Dios sabe quiénes le pertenecen. Jesús, en Juan capítulo 10, versículo 16, refiriéndose a los gentiles, dijo esto: tengo otras ovejas, y aquí está hablando de los gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Aquí el Señor está indicando que tanto judíos como gentiles vendrán a ser su rebaño, su pueblo, y que Él los pastoreará. Ya no hay diferencia en este momento entre judíos y gentiles. El número de sellados, los 144,000, indica el número total de los siervos de Dios que enfrentarán la gran tribulación. Y eso lo veremos en los siguientes versículos. Leamos Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 24 y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén.
la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Juan ahora va a ver a una gran multitud, a una innumerable multitud que no se podía contar. Y esta multitud, esta gran multitud, era de todas las naciones, es decir, estaba compuesta por hombres y mujeres de todas las naciones y de todo trasfondo cultural, que estaban parados delante del trono de Dios y vestidos con ropas blancas, con vestiduras blancas. La palabra nación en griego es etnos y significa todos los pueblos o razas. Por lo tanto, la gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas incluye a los creyentes judíos, es decir, a los 144,000 sellados. Juan ve que todos ellos estaban vestidos con ropas blancas y las vestiduras blancas son propios o pertenecen a los santos. Estas vestiduras representan santidad y gloria. Estamos hablando en este pasaje, porque también vemos en la Biblia que los ángeles tenían o estaban de blanco o tenían vestiduras blancas, pero en este pasaje las vestiduras blancas son los vestidos propios de los santos. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice lo siguiente en el mensaje que Jesús le da a la iglesia de Sardis. Pero tienes unos pocos en Sardis, en la iglesia de Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En la prédica pasada, del domingo pasado, también vimos que las almas de los que estaban debajo del altar también se les había dado vestiduras blancas. Apocalipsis 6:11. Pero hay algo más. Juan también ve que estos santos llevaban palmas en sus manos como signo de victoria, como señal de gozo y festividad. Y algo semejante a lo que Juan ve aquí, sucedió cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, el domingo de Ramos, el último domingo antes de ir a la cruz, donde también la gente tenía palmas en sus manos y las tendían delante de él. Juan capítulo 12, versículo 13. Versículo 13. Ahora, en el versículo 10, vemos a esta gran multitud, vemos a la gran multitud vestida de blanco, cantando a gran voz, todos en unidad y en armonía, a pesar que los santos procedían de muchas naciones y hablaban distintas lenguas, pero todos aquí, en unidad, cantan, expresan alabanza y acción de gracias a Dios y al Cordero, que murió, resucitó de la tumba y ascendió al cielo para ocupar su lugar a la diestra de Dios. Y mientras que esta gran multitud cantaba, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, los ángeles, que eran también una innumerable cantidad, los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postran rostro en tierra delante del trono y adoran a Dios. Y expresan su acuerdo total con lo que la gran multitud estaba diciendo. Los ángeles van a decir, amén, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios.
por los siglos de los siglos. Amén. Leamos los siguientes versículos, versículos del 13 al 17. Y uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Anteriormente, en el capítulo 5, un anciano se le había acercado a Juan cuando él estaba angustiado, desesperado, porque no había nadie que pudiese eh, abrir los sellos y ver el rollo. Este anciano, en el capítulo 5, le dice a Juan: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Y ahora, en el capítulo 7, vemos que un anciano, nuevamente, o un anciano, se le acerca a Juan y le va a hacer una pregunta. Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? El anciano quería saber quería saber si Juan había entendido lo que había visto anteriormente. Juan debía saber la respuesta, porque él había sido testigo de la apertura del quinto sello, donde vio que a los santos se les dio vestiduras blancas. Además, Juan vio cuando el Cordero toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono y oye a los 4 seres vivientes y a los 24 ancianos decir: el Cordero que fue inmolado compró con su sangre para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pero posiblemente por miedo, Juan le responde al anciano: Señor, tú lo sabes. Y el anciano le va a decir a Juan: estos son los que vienen de la gran tribulación. O más claro, estos son los que murieron en la gran tribulación. A pesar que los cristianos en todas las épocas han pasado por tribulación, la Biblia menciona que habrá una intensa tribulación que vendrá sobre la última generación de cristianos y que sobrepasará todas las persecuciones previas. Daniel 12:1, con referencia a este tiempo, o se refiere a este tiempo como un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y Jesús predice tal persecución sin precedentes de esta manera. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Esta futura tribulación se distingue de las previas tribulaciones o de las previas persecuciones de la iglesia en su intensidad. Este acontecimiento se dará cuando Cristo esté por venir por segunda vez a la tierra y cuando ya se encuentre el anticristo en el mundo. Aquellos que forman parte de aquella gran multitud son aquellos
que han lavado sus vestiduras y que las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y el hecho que hayan lavado sus vestiduras expresa limpieza, pureza. En otras palabras, son aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que han creído en Cristo. Y al hacer eso, al haberse arrepentido de sus pecados, al haber sido limpiado de sus pecados, son redimidos, es decir, salvados por medio de la sangre de Cristo y justificados delante de Dios. Solo aquellos que son lavados y emblanquecidos con la sangre del Cordero son los que podrán entrar al cielo santo de Dios. Apocalipsis 22:14 dice esto: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. ¿A qué ciudad se refiere? A la santa ciudad, a la nueva Jerusalén, donde solo podrán entrar aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Versículo 15. Apocalipsis 7:15 dice: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esta es una escena realmente hermosa, donde se nos muestra nuestra futura y eterna condición y relación con el Cordero. En esta escena vemos que todos los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero podrán estar delante del trono de Dios sin temor. Podrán estar delante de Dios alabándolo y sirviéndolo día y noche. Y eso realmente es hermoso. No sé si a ti no te emociona eso, pero a mí sí. El saber que un día estaré allí con vestidura blanca, delante del trono de Dios, alabando y sirviendo al Señor de día y de noche. Y en aquel tiempo, Dios extenderá su tabernáculo sobre su pueblo, es decir, el Señor va a venir a morar permanentemente en medio de su pueblo. Levítico capítulo 26, versículo 11 y 12 dice lo siguiente acerca de lo que estamos hablando: haré mi morada en medio de vosotros, andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, dice el Señor. Y en ese momento, cuando eso suceda, cuando el Señor extienda su tabernáculo, es decir, cuando Él venga a morar con su pueblo permanentemente, su pueblo ya no padecerá más tormentos. Nunca más tendrá hambre, ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará. Leamos el versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Nuevamente, este pasaje o lo que dice aquí en este versículo es algo realmente hermoso. El Señor mismo es quien nos pastoreará, quien pastoreará a sus ovejas. Es el Señor mismo quien cuidará de nosotros. Aquí en la tierra, o mientras que estemos aquí en la tierra, vamos a pasar por muchas cosas en distintos tiempos. Vamos a pasar por sufrimientos, por penas, por necesidades, por angustias, por persecuciones. Pero recuerda que esta no es nuestra casa. Nosotros estamos aquí de paso. Nuestra morada eterna está allá arriba, querido hermano. A veces nosotros
Podemos lamentarnos tanto por las cosas que nos pasan o que nos han pasado. Pero te pregunto, ¿quién no ha pasado por momentos dolorosos en la vida? Todos. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Todos hemos tenido penas, sufrimientos, todos. Pero todos esos recuerdos tristes, dolorosos, de sufrimiento, de los días pasados, serán removidos por nuestro Padre. Y dice la palabra que Dios mismo, con ternura, secará cada lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice lo siguiente. Él, refiriéndose al Señor, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, de los ojos de sus siervos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y aquí podemos ver el tremendo amor que Dios tiene por su pueblo. ¿Cómo es que Él mismo nos va a consolar? ¿Cómo es que Él mismo va a sanar nuestras heridas? ¿Cómo es que Él mismo va a hacer que todas esas cosas dolorosas que podemos haber vivido sean borradas? Para que ya no suframos, para que ya no tengamos más pena. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, entonces tienes el sello de Dios sobre tu vida. Y el hecho de haber sido sellado por el Espíritu Santo debe mostrarse en tu vida, en tu comportamiento. No es que simplemente tengas el sello y ya, no. Sino que si tú has sido sellado con el sello de Dios, debes mostrar eso a través de tu actuar, a través de tu vivir. Y otra cosa, no solo pensemos en nosotros, debemos de compartir el Evangelio a todos aquellos que aún no conocen de Cristo, para que ellos también puedan recibir el sello de Dios y puedan ser pastoreados y consolados por Dios. La gente de afuera también sufre mucho. Ellos no tienen esperanza como nosotros. Debemos tener misericordia por los perdidos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Nosotros también estábamos perdidos, pero por la gracia y misericordia de Dios es que ahora somos salvos y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tengamos compasión también por los demás. Y un día, todos los que hemos sido lavados y blanqueados en la sangre de Cristo, estaremos juntos, cantando y adorando a Dios con vestiduras blancas y con palmas en nuestras manos. Y eso será realmente maravilloso. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, seamos fieles al Señor. Seamos fieles al Señor hasta la muerte, como dijo el Señor en Apocalipsis 2:10. Y Él nos dará la corona de la vida. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, damos gracias por tu palabra, Señor. Porque a través de este capítulo que acabamos de estudiar, Señor, vemos tu amor y misericordia. Ese amor tan grande que tú tienes, Señor, por tu pueblo. Por todos aquellos, Señor, que hemos creído en ti, que hemos rendido nuestra vida a ti, Señor. Amado Padre, a pesar que sabemos que en este mundo, Señor, pasaremos aflicciones, a pesar que en este mundo, Señor, podemos enfermarnos y podemos sufrir, amado Señor, tenemos la garantía, la seguridad que tú nos guardarás de aquella hora, tú nos guardarás en el día del juicio que vendrá sobre este mundo, Señor. Amado Padre, te pedimos que mientras que estemos aquí en esta tierra, Señor, podamos honrar tu santo nombre. Que seas tú fortaleciendo nuestras vidas, Señor, y ayudándonos
Señor, a mantenernos fieles. Te damos gracias por todo, bendito Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y quita todo temor de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a poder confiar cada vez más en ti. A ti sea la gloria, bendito Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.